Papá, ¿puedo comer contigo? La voz era tan suave que casi se perdió entre el murmullo elegante del restaurante, el sonido de las copas de cristal chocando, las conversaciones en tono bajo y la suave guitarra española que parecía envolver todo en una burbuja de lujo distante. Hasta que esa pregunta atravesó el aire como una flecha directa al corazón. El empresario levantó lentamente el mirar. Allí ante él, con las manos pequeñas entrelazadas a la altura del pecho y los ojos grandes, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, estaba una niña de la calle. Su vestido rosa estaba un poco arrugado, sus alpargatas gastadas, su cabello castaño, enredado por el viento de Madrid. Pero sus ojos tenían algo que el empresario no pudo ignorar. En la mesa había un plato de lubina salvaje a la espalda, cuidadosamente decorado. Una copa de vino blanco brillaba bajo las luces doradas de la terraza. Todo era perfecto. Todo estaba en su lugar, excepto esa niña, y durante algunos segundos que parecieron eternos, nadie respiró. Detrás del empresario, una pareja elegante abrió los ojos con espanto. Otra mujer se llevó la mano a la boca, como si estuviera presenciando algo prohibido. Un hombre murmuró algo sobre seguridad. El ambiente se tensó, pero el empresario no miraba a nadie más, solo a ella. La niña volvió a hablar casi en un susurro. «No he comido hoy, pero prometo no molestar». El silencio se hizo más pesado que el oro, y en ese instante algo se movió dentro del empresario, algo que llevaba años dormido. Pero lo que él aún no sabía era que esa simple pregunta lo obligaría a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida. Y lo que esa niña cargaba consigo cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ya ha tocado algo en su corazón, suscríbase ahora mismo al canal para no perderse ninguna historia que transforme su manera de ver el mundo. Y antes de continuar, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad está viendo esta historia. Queremos conocerle. El empresario volvió a mirar su plato. Después miró a la niña y en lugar de llamar al camarero, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Tiró de su silla ligeramente hacia atrás. «Siéntate», dijo en voz baja. La niña no se movió al principio. Parecía no creerlo. «¿De verdad?», preguntó. «Sí, pero primero dime tu nombre». «Elena». El empresario Alejandro de la Vega sintió una presión extraña en el pecho. Ese nombre tenía ecos del pasado, ecos que había intentado silenciar durante años. Elena se sentó con cuidado, como si temiese que en cualquier momento alguien cambiase de opinión. Sus manos eran pequeñas, un poco sucias, pero temblaban más de nervios que de frío. El camarero se aproximó rápidamente. «Señor de la Vega, esto no es apropiado». Alejandro levantó una mano sin mirarlo. «Traiga un plato igual al mío». El murmullo alrededor aumentó. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad morbosa, algunos con genuina sorpresa, pero Alejandro no quitaba los ojos de la niña. «¿Dónde están tus padres?», preguntó con tono serio. Elena bajó la mirada. «No tengo papá, y mamá está enferma». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier crítica social. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era culpa, no era pena, era reconocimiento, porque en aquellos ojos había algo que le resultaba familiar, una mezcla de orgullo y hambre, de dignidad y necesidad. «¿Cuántos años tienes?» «5». Exactamente la misma edad que tendría su hija si no hubiese permitido que el orgullo destruyese su relación años atrás. El pensamiento apareció sin permiso. Alejandro había construido imperios, había cerrado negocios millonarios sin titubear, había despedido ejecutivos sin pestañear, pero en aquel momento no sabía qué hacer con una niña que solo quería compartir una mesa. El plato llegó. Elena lo miró como si fuese un tesoro, pero no empezó a comer inmediatamente. Miró primero a Alejandro. «¿Estás seguro de que puedo?». Alejandro asintió, y cuando ella dio la primera cucharada ocurrió algo inesperado. No fue la escena. No fueron las miradas ajenas, no fue el gesto de caridad. Fue la manera en que ella cerró los ojos al probar la comida, como si fuese el mejor regalo del mundo, como si no estuviese acostumbrada a eso, como si cada bocado fuese un milagro. Y Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza, no por tener dinero, sino por nunca haber mirado más allá de sus propios muros. «¿Siempre comes aquí?», preguntó él. Elena sacudió la cabeza. «Solo cuando alguien me deja quedarme cerca. A veces me voy antes de que me expulsen». Alejandro apretó los labios. «¿Y hoy? ¿Por qué te acercaste a mí?». La niña vaciló, lo miró fijamente.
porque se parecía a alguien que conocí. El corazón de Alejandro dio un salto. ¿A quién? A mi padre, susurró ella. El mundo pareció pararse. En otra mesa, alguien dejó caer un tenedor. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. ¿Tu padre está? No lo sé, respondió Elena con una sinceridad que dolía. Mamá dice que se fue cuando yo era un bebé, pero yo creo que algún día volverá. Alejandro desvió la mirada por un segundo, no porque no quisiera verla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, temía que alguien lo estuviera viendo por dentro. ¿Y si no vuelve?, preguntó casi en un susurro. Elena encogió los hombros con una mezcla de inocencia y madurez forzada. Entonces, aprenderé a ser valiente sola. Esa frase atravesó a Alejandro como un espejo, porque él había aprendido a ser fuerte, pero no valiente. La diferencia era enorme. Fuerte era cerrar el corazón, valiente era abrirlo. Y en ese instante Alejandro comenzó a sospechar que esa niña no había llegado a su mesa por casualidad. Había algo más. Algo que aún no entendía, pero que pronto lo obligaría a enfrentar el pasado que había enterrado bajo contratos, viajes y silencio. Elena continuó comiendo despacio, con educación. No devoraba, no pedía más, solo agradecía con los ojos. Y Alejandro sintió que cada segundo a su lado desmontaba una parte de la armadura que había construido durante años. Sin embargo, lo que él aún no sabía era que alguien, no muy lejos de allí, observaba la escena con lágrimas contenidas. Y esa persona conocía un secreto que lo cambiaría todo, porque aquella niña no había elegido esa mesa por azar. Y aquella noche no sería una cena cualquiera. Sería el comienzo de una verdad que Alejandro jamás imaginó escuchar. Elena terminó el primer plato con una delicadeza que no encajaba con la vida que parecía llevar. No dejó nada, no pidió más. Solo tomó un pequeño sorbo de agua y miró a Alejandro como si estuviese agradeciendo algo mucho mayor que la comida. Alejandro no estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Estaba acostumbrado a miradas interesadas, a miradas calculadoras, a miradas que evaluaban cuánto podrían obtener de él. Pero esa no. Esa era una mirada limpia. Una mirada que no pedía dinero, solo presencia. ¿Tu madre sabe que estás aquí?, preguntó Alejandro, intentando mantener la voz firme. Elena sacudió suavemente la cabeza. Ella está descansando. Cuando despierta, le duele mucho el pecho y se siente cansada. Alejandro sintió una presión incómoda en el estómago. ¿Está enferma? La niña asintió. Dice que es algo en el corazón, pero yo creo que es tristeza. Esa respuesta no era propia de una niña de 5 años. Alejandro dejó de respirar por un segundo. Tristeza. Esa palabra le resultaba demasiado conocida. Había visto tristeza en el rostro de la mujer que una vez lo amó. Había visto tristeza cuando decidió priorizar contratos sobre aniversarios. Había visto tristeza el día que escuchó la palabra separación, pero había decidido no mirar atrás. Alejandro había convertido el dolor en productividad, el abandono en ambición, la culpa en expansión empresarial. Y ahora una niña ante él hablaba de tristeza como si fuese una enfermedad física. ¿Dónde vivís?, preguntó con cautela. Señaló hacia una calle principal a un cuartito pequeño. Mamá dice que es temporal. ¿Temporal? Alejandro conocía bien esa palabra. Muchas veces había dicho que su ausencia era temporal, que sus viajes eran temporales, que su distancia era temporal, pero los años no eran temporales. Las heridas tampoco. El restaurante continuaba en silencio. Algunos comensales fingían no mirar, pero nadie era indiferente. Alejandro notó que una mujer al fondo los observaba con atención. No era una mirada curiosa, era una mirada intensa, como si estuviese esperando algo. ¿Tu madre trabaja?, preguntó él. Elena vaciló antes de decir, sí. Ahora no puede mucho. Alejandro empezó a sentir que cada respuesta abría una puerta que prefería mantener cerrada. ¿Y cómo coméis? Elena miró con honestidad brutal. A veces comemos, a veces no. La frase cayó como una sentencia. Alejandro tenía inversiones en 3 países, cuentas que crecían incluso mientras dormía, propiedades que ni siquiera visitaba, y ante él estaba una niña que medía su vida en a veces. A veces comemos, a veces no. Por primera vez en años, Alejandro sintió que el éxito no llenaba ningún vacío real. ¿Por qué te acercaste justo a mi mesa?, preguntó con suavidad. Elena lo miró fijamente. Porque estaba solo. Esa respuesta lo pilló desprevenido. Alejandro miró a su alrededor. Había gente, había ruido, había lujo, pero sí, estaba solo. ¿Y cuando alguien está solo?
continuó Elena. Necesita compañía. Esa niña no pedía comida, no pedía dinero, no pedía caridad. Estaba ofreciendo algo. Presencia. Alejandro bajó la mirada. Recordó noches en hoteles de 5 estrellas, donde el silencio era más ruidoso que cualquier ciudad. Recordó mesas largas con ejecutivos, donde nadie hablaba de nada real. Recordó el eco de su propia casa vacía y entendió algo incómodo. Había construido una vida rodeado de gente, pero sin nadie. ¿Tienes miedo de estar sola?, preguntó él. Elena sacudió la cabeza. No, cuando pienso que mi padre puede estar en algún lugar pensando en mí. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Le echas de menos?, preguntó. Elena asintió, aún sin conocerlo. Sí. Esa frase fue como un espejo impiedoso, porque Alejandro sabía lo que era ser motivo de nostalgia para alguien a quien él había decidido no ver. Sabía lo que era que una hija preguntase por qué papá no estaba. Sabía lo que era escuchar excusas y elegir el trabajo. El pasado comenzó a golpear la puerta de su conciencia, pero él aún no sabía que esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. De repente, Elena hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia la de Alejandro. Gracias por dejarme sentar contigo. El contacto fue mínimo, pero suficiente. Alejandro no recordaba la última vez que alguien tomó su mano sin esperar algo a cambio. No recordaba la última vez que sintió ternura sin estrategia. En ese instante, el camarero volvió incómodo. Señor de la Vega, el gerente quiere hablar con usted. Alejandro levantó la mirada. Diga que estoy ocupado. El camarero vaciló. Es sobre la niña. Alejandro se levantó lentamente. El restaurante se quedó en silencio nuevamente. La niña está conmigo, dijo con firmeza, y nadie va a expulsarla. Fue la primera vez en mucho tiempo que defendió algo que no generaba beneficios. Elena lo miraba como si estuviese viendo a un héroe, y eso lo incomodó porque sabía que no lo era, al menos no todavía. ¿Tu madre sabe que estás buscando a tu padre?, preguntó él retomando la conversación. Elena bajó la mirada. Mamá dice que no debemos molestar a quien no quiere quedarse. Esa frase fue un golpe directo, porque Alejandro había sido exactamente eso, alguien que no quiso quedarse. Pero yo creo, continuó ella, que a veces las personas se van porque tienen miedo. Alejandro sintió que algo se rompía por dentro. Miedo. Sí, él había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fracasar, miedo de perder el control, miedo de amar más de lo que su orgullo permitía, y por miedo había perdido más de lo que jamás admitiría en voz alta. ¿Y tú crees que tu padre tiene miedo?, preguntó. Elena lo miró con una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, pero algún día será valiente. Alejandro no pudo sostener la mirada porque en aquel momento entendió que la niña no estaba hablando solo de su padre, estaba hablando de él, pero aún había algo más. Algo que no encajaba, algo en los ojos de Elena, en la forma en que lo miraba, en la manera en que parecía reconocerlo. Y entonces ocurrió algo que lo dejó completamente inmóvil. Al otro lado del restaurante, aquella mujer que los observaba comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran firmes, su mirada intensa, sus ojos húmedos. Elena la vio primero y su expresión cambió. ¡Mamá! Alejandro sintió que el mundo giraba un poco más despacio. La mujer se detuvo a pocos pasos. No parecía sorprendida, parecía decidida. Alejandro levantó la mirada hacia ella, y algo dentro de su memoria se encendió. Había visto aquellos ojos antes, había escuchado aquella voz en otro tiempo, había sentido aquellas manos temblar por su ausencia, pero no podía ser. No después de tantos años. La mujer respiró profundamente. No sabía que algún día te encontraría así, dijo con voz contenida. Alejandro sintió que el pasado que había enterrado con tanto esfuerzo acababa de sentarse ante él en forma de verdad, y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre esa niña y sobre sí mismo. El restaurante parecía haber dejado de existir. El sonido de los cubiertos, la música suave, las conversaciones elegantes, todo quedó suspendido en una especie de silencio invisible. Cuando la madre de Elena se detuvo ante la mesa, Alejandro sintió que el corazón le latía en el pecho con una fuerza que no conocía hace años. La mujer no usaba maquillaje llamativo ni ropa cara. Su vestido era sencillo, su cabello recogido de manera práctica, pero sus ojos, esos ojos, no habían cambiado. Eran los mismos que una vez lo miraron con amor incondicional,
los mismos que le pidieron que se quedara, los mismos que se llenaron de lágrimas el día que él decidió irse. Ella lo observó sin odio, sin gritos, sin reproches inmediatos, solo con una tristeza madura, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorar. «No sabía que el destino sería tan irónico», dijo finalmente. Alejandro no respondió. Elena miraba de uno a otro, sin entender completamente la tensión, pero percibiendo que algo importante estaba pasando. «Mamá, él me dejó sentar», dijo la niña con orgullo inocente. La mujer asintió. «Lo vi». Alejandro sintió que las piezas empezaban a encajar, pero se negaba a aceptar lo que su intuición ya gritaba. «¿Nos conocemos?», preguntó él, aunque en el fondo sabía la respuesta. La mujer lo miró fijamente. «Más de lo que imaginas». El aire se volvió más denso. Alejandro se levantó lentamente. Su mente viajó hacia atrás, a una etapa que había decidido borrar, a un piso pequeño en el centro, donde el amor era mayor que el dinero, a promesas hechas sin abogados, a una mujer que creyó en él cuando no tenía nada. Pero él sí tenía algo: ambición. Y cuando la ambición comenzó a crecer, la distancia también creció. «No puede ser», murmuró finalmente. La mujer sostuvo su mirada. «Puede ser». Elena los observaba con curiosidad. «Mamá, ¿tú le conoces?». La mujer respiró hondo antes de responder. «Sí, hija». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado no estaba llamando a la puerta, el pasado estaba sentado ante él. «Yo intenté hablar». Comenzó, pero las palabras no salían. La mujer dio un paso más cerca. «Te fuiste sin mirar atrás», dijo con voz firme pero controlada. «Dijiste que era temporal, dijiste que necesitabas crecer, dijiste que volverías cuando todo estuviera estable». Alejandro cerró los ojos un instante. Cada frase era un eco de decisiones que había justificado durante años. «Y mientras tú crecías», continuó ella, «yo aprendía a sobrevivir». El restaurante continuaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Elena miraba a su madre, después a Alejandro. «¿Es él?», preguntó con un hilo de voz. La mujer no respondió inmediatamente. Miró a Alejandro directamente a los ojos. «Dilo tú mismo». Ese desafío fue más poderoso que cualquier acusación. Alejandro sintió que el orgullo, esa armadura que lo había protegido tanto tiempo, comenzaba a romperse. Miró a Elena. Aquellos ojos, aquella forma de inclinar la cabeza, aquella expresión cuando sonreía tímidamente. Había algo innegable, algo que ya no podía ignorar. «No lo sabía», susurró. La mujer no elevó la voz, solo dijo: «No preguntaste». Esa frase fue más dolorosa que cualquier grito, porque era verdad. Él no preguntó, no llamó, no volvió, no investigó, no quiso saber. Había elegido la comodidad de la ignorancia. «Mamá». Elena tiró suavemente de su vestido. «¿Es él mi papá?». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el corazón le latía en los oídos. La mujer se arrodilló ante la niña. «Sí, hija». La palabra cayó como una sentencia definitiva. Elena miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa, ilusión y confusión. ¿De verdad? Alejandro no pudo sostener la mirada porque esa palabra lo obligaba a asumir algo que había evitado durante 5 años. Responsabilidad. No era solo un empresario de éxito, no era solo un hombre poderoso, era padre y no había estado presente. Elena dio un pequeño paso hacia él. «Entonces, ¿por qué no estabas aquí?». La pregunta no llevaba reproche, llevaba inocencia, pero esa inocencia era más devastadora que cualquier acusación adulta. Alejandro sintió que algo se rompía dentro del pecho porque no tenía una respuesta que pudiese dar a una niña de 5 años. No podía hablar de ambición, no podía hablar de contratos, no podía explicar el orgullo herido, solo podía admitir una verdad incómoda: «Porque fui cobarde». La mujer lo miró sorprendida por la honestidad. Elena frunció ligeramente la ceja. «Pero yo dije que algún día mi padre sería valiente». Alejandro sintió que los ojos se le humedecían por primera vez en años. «Tienes razón», dijo con voz quebrada. «Y estoy intentando empezar ahora». La mujer cruzó los brazos. «Intentarlo no borra 5 años». «Lo sé». Era la primera vez que no intentaba justificarse. No culpó al destino. No culpó al trabajo. No culpó a nadie más. Asumió. El silencio fue profundo. Elena miró a su madre, después a Alejandro. «Entonces, ¿ya no estoy sola?». Esa pregunta fue como una luz que atravesó la oscuridad. Alejandro se agachó hasta quedar a su altura.
Nunca deberías haberlo estado. La mujer desvió la mirada por un momento, conteniendo emociones que había aprendido a reprimir. Ella no lo sabe todo, dijo finalmente. No sabe de las noches sin comida. No sabe de las consultas médicas que no pude pagar. No sabe que mi corazón no duele solo por la enfermedad, sino por el abandono. Alejandro sintió que cada palabra era un espejo de sus decisiones. ¿Estás enferma?, preguntó con preocupación genuina. Ella asintió. Necesito cirugía, pero no he venido a pedirte nada. Esa frase lo golpeó aún más fuerte. No había exigencia, no había manipulación, solo verdad. No sabía nada, repitió él, aunque ya entendiese que esa frase no lo absolvía. No quisiste saber, corrigió ella suavemente. Elena miraba el rostro de Alejandro como si estuviese intentando memorizar cada detalle. ¿Te pareces a mí?, dijo con una pequeña sonrisa. Alejandro sintió que esa afirmación era un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. El restaurante comenzaba lentamente a recuperar el sonido, pero la mesa continuaba siendo un mundo aparte. ¿Dónde vivís?, preguntó él. La mujer vaciló. El orgullo aún existía. No quiero tu pena. No es pena, respondió él con firmeza. Es responsabilidad. La diferencia era enorme. La mujer lo estudió con atención. No buscaba dinero, buscaba verdad. Si vas a entrar en su vida, dijo finalmente, no puedes hacerlo como quien firma un contrato. No puedes aparecer hoy y desaparecer mañana. Alejandro sintió el peso de cada palabra porque sabía que esa había sido su tendencia. No quiero desaparecer otra vez, dijo con honestidad. Elena tomó su mano nuevamente. Entonces quédate. 3 palabras tan simples, tan poderosas. Alejandro comprendió que aquella noche no era casualidad, no era caridad, no era coincidencia, era confrontación. El destino no lo había llevado a aquella mesa para que pagase una cena. Lo había llevado para que pagase una deuda emocional. Pero aún había algo más, algo que la mujer aún no había dicho, algo que aún estaba guardado. Y cuando esa última verdad saliera a la luz, Alejandro tendría que decidir si estaba dispuesto a perder su orgullo o perderlo todo otra vez. Porque la verdadera prueba no sería reconocer a su hija, sería demostrar que podía ser el padre que ella merecía. Y esa decisión estaba a punto de llegar. Salieron del restaurante bajo miradas curiosas. Algunos susurraban, otros observaban con juicio, pero Alejandro no miró a nadie más. Caminaba al lado de Elena, consciente de cada paso. La niña tomó su mano sin pedir permiso y esa naturalidad lo conmovió. No había resentimiento en ella, no había reproche, solo una apertura que él no sabía si merecía. Mientras caminaban por las calles de Madrid, el contraste se hizo evidente. El lujo quedó atrás. Las luces doradas se transformaron en farolas que parpadeaban. El pavimento impecable dio paso a aceras irregulares. Alejandro sentía que cada paso lo alejaba de su zona de confort y lo acercaba a una verdad que no podía ignorar. Llegaron a un edificio antiguo con pintura desconchada y ventanas que contaban historias de resistencia. «Aquí», dijo la madre. Subieron por escaleras estrechas. Elena hablaba con entusiasmo. «Mamá hace sopa de fideos muy rica cuando puede, y me lee cuentos incluso cuando está cansada y dice que el corazón se cura con esperanza». Alejandro tragó saliva. Aquella mujer no solo había criado a su hija sola, había protegido su inocencia. Entraron en el pequeño apartamento. Era modesto, pero estaba limpio, organizado, cuidado. Había dibujos pegados en la pared, un pequeño sofá gastado, una mesita sencilla, nada de lujo. Pero había algo que él no tenía en su ático de lujo: hogar. Alejandro observó cada detalle como si estuviese evaluando una realidad que nunca quiso ver. «No es mucho», dijo la madre, anticipando el juicio. «Es suficiente para demostrar que has luchado», respondió él. Ella lo miró con sorpresa. Elena corrió hacia un cajón y sacó un dibujo. «Mira», dijo emocionada. «Lo hice para cuando mi padre volviera». Alejandro sintió que el aire se paraba. Era un dibujo sencillo, 3 figuras de manos dadas, un sol brillante, una casita pequeña, arriba escrito con letras infantiles: «Mi familia». Alejandro sintió que algo se rompía por dentro. Había una familia dibujada, una familia que existía en la imaginación de su hija, pero que él había ignorado en la realidad. «Lo guardé», dijo Elena, «porque sabía que algún día iba a pasar». Alejandro no pudo hablar por algunos segundos. La madre lo observaba, no buscando conmoverlo,
sino buscando entender si él estaba comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. «¿Necesitas la cirugía?», dijo él finalmente, volviendo a la conversación pendiente. Ella asintió. «Sí, y no es barata. Yo me encargo». Ella levantó la mano suavemente. «No quiero solo que pagues». Alejandro la miró, entendiendo lo que realmente pedía. «Quiero que estés en la sala de espera. Quiero que le expliques a tu hija por qué mamá va a entrar en quirófano. Quiero que, si algo sale mal, ella no se quede sola». Alejandro sintió que cada palabra lo obligaba a dejar atrás su versión antigua. No podía resolver aquello con dinero, solo con compromiso real. «Estaré», dijo. Ella lo sostuvo con la mirada. «Entonces, empieza ahora». Elena se acercó y abrazó las piernas de Alejandro. Un gesto espontáneo, natural, sin reservas. Él vaciló un segundo y después la abrazó con torpeza. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero sabía que no quería soltarla. En aquel pequeño piso, lejos del lujo y de las cámaras, Alejandro comprendió algo fundamental. El verdadero poder no era controlar mercados, era sostener manos pequeñas cuando aparecía el miedo. Pero aún había algo más, algo que la madre aún no había dicho, un detalle que cambiaría por completo la forma en que él entendía el pasado. Ella se sentó lentamente en el sofá. «Hay algo que debes saber». Alejandro la miró con atención. «Cuando salí del hospital, el día que ella nació, intenté llamarte». Alejandro frunció el ceño. «Nunca recibí esa llamada». Ella asintió. «Lo sé, porque alguien bloqueó mi número». El silencio fue inmediato. «¿Qué quieres decir?» Ella respiró profundamente. «Tu asistente de entonces me dijo que no querías saber nada, que estabas concentrado en un negocio importante, que no debía insistir». Alejandro sintió que la sangre se helaba. Recordó vagamente aquella época. Una negociación crucial, un viaje internacional, una serie de filtros en el teléfono para evitar distracciones. «Yo nunca pedí eso», susurró. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Pero lo permitiste». Esa frase fue un golpe inesperado. No era solo una traición externa. Era la consecuencia de su propio descuido. Había delegado tanto su vida que alguien decidió qué noticias llegaban hasta él. Y la más importante nunca llegó. Alejandro sintió una mezcla de rabia y culpa. No podía culpar completamente a un tercero. Había construido una muralla alrededor de su tiempo, y esa muralla bloqueó lo que más importaba. «Necesito saberlo todo», dijo con firmeza. Ella asintió. «Entonces prepárate porque lo que viene no es cómodo». Alejandro entendió que la verdadera historia apenas estaba comenzando. No era solo un reencuentro, no era solo una hija descubierta, era una cadena de decisiones mal tomadas, una serie de silencios, una vida paralela que creció sin él y ahora tendría que decidir si estaba dispuesto a reconstruir desde los cimientos, porque amar no sería suficiente. Tendría que demostrarlo, y la prueba apenas había comenzado. Los meses siguientes no fueron perfectos. No hubo transformación mágica, no hubo reconciliación instantánea. No hubo vida de cuento de hadas. Hubo realidad, hubo adaptación, hubo conversaciones incómodas, hubo recuerdos que dolían, pero sobre todo hubo presencia. La madre de Elena, Ana, se recuperó poco a poco. La cirugía había sido un éxito, pero el proceso exigía paciencia. Alejandro reorganizó su vida sin anunciarlo públicamente, redujo viajes, delegó funciones estratégicas, dejó de asistir a eventos que antes consideraba indispensables. Sus socios notaron el cambio. Algunos se alejaron, otros se sorprendieron. Unos pocos empezaron a imitarlo. Porque cuando un líder cambia sus prioridades, algo se mueve alrededor. Pero el cambio más profundo no ocurrió en el mundo empresarial. Ocurrió en el pequeño piso, donde cada tarde Elena corría hacia la puerta cuando escuchaba sus pasos. «Papá ha llegado». Esa frase se transformó en el sonido más valioso de su vida. Alejandro aprendió cosas que nunca había considerado importantes. Aprendió que una tarea escolar puede ser más urgente que una reunión, que escuchar una historia repetida 5 veces tiene más impacto que una conferencia, que un abrazo espontáneo puede curar años de distancia. Aprendió a estar sin agenda, a estar sin reloj, a escuchar sin interrumpir. Una tarde, mientras Elena dibujaba en la mesa, levantó la mirada. «¿Te acuerdas de cuando me dejaste sentar contigo en el restaurante?» Alejandro sonrió. «Me acuerdo. Yo ya sabía que eras tú». Alejandro inclinó la cabeza. «¿Cómo?» Elena se encogió de hombros con naturalidad infantil.
porque parecías triste, y mamá dice que las personas tristes a veces solo necesitan que alguien las mire de verdad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años nadie lo había mirado de verdad. Lo habían admirado, lo habían necesitado, lo habían respetado, pero no lo habían visto. Esa niña, sí, y eso lo cambió todo. Con el tiempo, Alejandro decidió algo más. No solo quería ayudar desde dentro de su hogar, quería transformar lo que había aprendido en algo mayor. Comenzó a financiar programas para padres ausentes. Creó espacios de orientación para hombres que habían priorizado el trabajo sobre la familia. Invirtió en clínicas públicas que atendieran a madres sin recursos, pero esta vez no lo hizo por imagen. No hubo entrevistas en la prensa. No hubo placas con su nombre. Hubo acción silenciosa. Una noche, mientras los tres caminaban por el Parque del Retiro, Elena tomó la mano de ambos. Ahora sí, somos una familia de verdad. Ana y Alejandro se miraron. Había cicatrices, había historia, había errores, pero también había una decisión. Sí, respondió él, porque ahora nos elegimos todos los días. Elena sonrió satisfecha. Alejandro comprendió algo esencial. Ser padre no era un título, era una práctica diaria. No era un evento, era constancia. 2 años después, mientras arreglaban cajas para mudarse a un barrio más familiar, Elena encontró su dibujo antiguo, el de las 3 figuras de manos dadas. Lo sostuvo con orgullo. «Mira», dijo, «ahora sí está igual». Alejandro observó el dibujo. La figura del padre ya no estaba distante, estaba en el centro, sosteniendo con firmeza ambas manos. «Gracias por creer en mí», susurró él. Elena frunció la ceja con ternura. «Yo no creí, yo lo sabía». Esa certeza infantil fue el mayor regalo que recibió. Años más tarde, cuando Elena ya era mayor, una profesora pidió que escribiera una redacción sobre la persona que más la había sorprendido en la vida. Elena escribió: «Mi padre me sorprendió porque decidió quedarse. No habló de dinero, no habló de empresas, no habló de regalos, habló de presencia». Cuando Alejandro leyó esas líneas, comprendió que su mayor legado no serían edificios ni inversiones. Sería esa frase: «Decidió quedarse». A veces, creemos que el éxito se mide en lo que acumulamos, en lo que conquistamos, en lo que mostramos al mundo, pero la vida silenciosamente nos evalúa de otra manera. Pregunta: ¿estuvo cuando alguien lo necesitó? ¿Eligió quedarse cuando era incómodo? ¿Miró de verdad a quien lo rodeaba? El Alejandro de esta historia lo tenía todo, excepto lo más importante. Y fue una pregunta sencilla hecha por una niña con hambre y esperanza lo que lo obligó a despertar. «Papá, ¿puedo comer contigo?». Esa pregunta no hablaba solo de comida, hablaba de compañía, de presencia, de amor. Porque al final no recordamos cuánto ganamos, recordamos quién estuvo. Si hoy tienes la oportunidad de quedarte, quédate. Si puedes llamar, llama. Si puedes escuchar, escucha. Porque el tiempo no vuelve, pero las decisiones sí pueden cambiar el futuro. Y a veces, el mayor acto de amor no es prometer, es quedarse. ¿Les ha gustado esta historia? Díganos en los comentarios qué momento les emocionó más y desde dónde nos están viendo. Recuerden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieren seguir emocionándose, aquí en la pantalla tienen otra historia increíble que con seguridad les atrapará desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.